En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema la pregunta más importante. Muchos de nosotros nos hacemos habitualmente preguntas. Es muy normal y no hay nada de malo y es parte de ser un ser humano el preguntarnos cosas. Pero en el día de hoy vamos a entender una pregunta fundamental que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. Vayamos a Mateo capítulo 16, en los versículos del 13 al 17 inclusive. Mateo 16, del 13 al 17, la Biblia dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una materia dentro de la teología, dentro del estudio de la teología, que se llama cristología. Y es esa rama de la teología que estudia de manera seria, ordenada y bíblica la persona y obra de Jesucristo. Y el propósito es enseñarnos con un fundamento firme bíblico quién es Jesús, quién es ese Jesús que predicamos y qué hizo para nuestra salvación. Todo el cristianismo gira alrededor de la persona de Jesús. Nadie puede llamarse, catalogarse cristiano si no tiene un encuentro personal con Cristo. No es efectivo, no es veraz. Pudiera alguien creerse ser cristiano, pero si usted no conoce a Jesús, si usted no entiende lo que Jesús hizo por usted, usted dista mucho de ser un creyente. Posiblemente sea un seguidor de una religión, mas no un cristiano, porque para ser cristiano hay que tener una relación con su fundador, con Cristo Jesús. Si nuestra fe no gira alrededor de Cristo, siendo Él el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestro hogar, entonces nuestra fe no está fundamentada en algo correcto. Si Jesús no es el personaje central, el más exaltado, el más adorado, el más respetado, el más obedecido, estamos mal, hermano. Si fallamos nosotros en entender correcta y bíblicamente quién es Jesús, o sea, la persona de Jesús, el Cristo, fallaremos en todo lo que nosotros nos propongamos como creyentes aquí en la tierra. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo de sí mismo: yo soy. Y es parte de los diferentes yo soy que él pronunció en las Sagradas Escrituras. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten que no dijo yo soy un camino, no dijo yo soy una verdad, no dijo yo soy parte de alguna vida. No, él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si Jesús es lo que él dijo ser, entonces debemos de entenderlo, debemos aquilatarlo. ¿Por qué? Porque él dijo que nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es, en ese sentido, exclusivo, porque muestra una única vía fundamental, única vía para llegar al Padre. Esto quiere decir, pastor, que los cientos de religiones que hay en el mundo son falsas. Sí, si Cristo no es la vía de salvación, dichas religiones o confesiones de fe han errado el blanco, aunque le llamen a Dios Padre, pero Él ha instituido
que es a través de la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es fundamental en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo dijo lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si todo lo que hacemos no está fundamentado en la persona de Jesús, como creyentes, como iglesia, no sirve de nada. Nuestra religión, si no está fundamentada en Cristo, es vana. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay preguntas importantes que nosotros, los seres humanos, al llegar a algún momento de nuestra vida, nos hacemos, y es legítimo esas preguntas. La pregunta que normalmente nos hacemos es: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿O qué voy a hacer con mis estudios? ¿Qué carrera voy a tomar? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida? ¿Cuál será mi trabajo? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a traer y ganarme la comida? ¿Y cómo voy a llegar a tener un techo? Son preguntas que todo ser humano se hace tarde o temprano. También otra pregunta que nos hacemos, no menos importante, es: ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a compartir el resto de mis días en la tierra? ¿A quién le voy a entregar mi juventud? ¿Quién va a ser mi compañero o compañera durante toda mi vida hasta la ancianidad? Y sin lugar a dudas, la pregunta más importante es: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Del otro lado de la eternidad. Pero para esto tenemos que no perder el foco en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos una pregunta fundamental nosotros: ¿quién es Jesús para mí? Y yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? Es algo que debe de confrontarnos, como Cristo confrontó a los creyentes, a sus seguidores. ¿Quién soy yo para ustedes? No quién piensa únicamente el mundo que yo soy. ¿Quién soy yo para ustedes? Es una pregunta que nos confronta cuando vamos a la palabra de Dios. Es fundamental. Es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la manera en que contestemos, va a indicar cuál va a ser el destino eterno de nuestras almas. En Romanos capítulo 10, versículo 8, la Biblia dice lo siguiente: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Confesar a quién? ¿Creer en quién? Creer en Jesús, su obra completa, entender que Él en la cruz fue tu sustituto, mi sustituto, Él el justo pagando por los injustos. Pero no todo el mundo, aún llegando a la iglesia, entiende que es solo por los méritos de Cristo. Hay gente que está tratando de ganar su salvación a través de sus obras, y nadie, dice la palabra de Dios, puede alcanzar salvación a través de un esfuerzo humano. La salvación es una manufactura del cielo. La salvación es dada por Dios. La salvación viene de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Si vamos al pasaje de Mateo capítulo 16, comienzan los versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Mateo 16:15 añade:
¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Después de oír la respuesta de los discípulos, Él increpa, Él indica, Él pregunta, Él interroga directamente: ¿quién decís que soy yo? A sus discípulos de hace 2000 años le dijo: ok, estos piensan aquellos de mí, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú? Entendamos el contexto de la pregunta. Dice que estaba en Cesarea de Filipo. Esta era una región altamente pagana. Estaba preñada de paganismo de manera impresionante. Se adoraban a diferentes deidades. Estaba en el norte de Galilea, a unos 15 kilómetros. Hermanos, y en ese lugar que antes de ser romano fue griego, se peleaba con la Atenas de Grecia sobre la adoración, la idolatría a falsos dioses. Era muy conocida en esa ciudad la adoración a un dios falso llamado Pan. Pero no era el pan que tú y yo comemos, sino que se llamaba así, se llamaba Pan. De hecho, este lugar, Cesarea de Filipo, antes de ser rebautizada con un nombre diferente, se conocía como Paneas. ¿Por qué? Porque era conocida por su idolatría, por su adoración a ese dios llamado Pan. Era un dios muy particular, era un dios griego, mitad hombre y mitad cabra, mitad hombre, mitad chivo. Es muy significativo, muy importante que Jesús escogiera no en el templo de Jerusalén, sino en un lugar totalmente pagano, hacer una pregunta fundamental sobre su persona. Para otra persona, humanamente hablando, hubiera escogido otro lugar. Sin embargo, Jesús quiso decirlo delante de tantas deidades y de tener una representación de un Dios falso como era el Dios Pan, para decirle la pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Al día de hoy nosotros tenemos nuestra propia Cesarea de Filipo. No hay que ir muy lejos, no podemos ir a Higüey, o no podemos ir a La Vega, o a otros lugares en donde hay algún tipo de idolatría a deidades. El pueblo dominicano tiene como 3 vírgenes: tiene la Virgen María, tiene la Virgen de la Altagracia, tiene la Virgen de las Mercedes. Y hay un montón de objetos, y muchas de las casas dominicanas tienen, algunas de ellas, altares de adoración a dioses falsos que tienen ojo pero no ven, tienen boca y no hablan, que han sido hechas con obras humanas. Vivimos en medio de falsos dioses. Estamos rodeados aún en la época, en esta era postmoderna, en medio de pensamientos e ideologías de todo tipo, en donde hay una exaltación del hombre y una reducción de la participación de Dios. Hay un cristianismo bien light que se predica el día de hoy, en donde se predica un evangelio diluido, barato, que no es cristianismo, no es el cristianismo puro de la Biblia. Vivimos rodeados en medio de apostasía, en medio de gente que de buenas primeras aparece como falso profeta, falso pastor, falso creyente, falso líder. Gente que en un momento dado profesaban ser cristianos y luego, años después, están blasfemando contra el nombre de Dios. Hay mucha idolatría a nuestro alrededor. Hay mucho narcisismo, y cabe destacar que hay gente que busca ser aplaudida, en donde hay púlpitos donde la figura del predicador es más alta y más venerada y más respetada que la figura de Cristo. Esa iglesia no es una iglesia con una doctrina sana. No podemos calificarla como una iglesia bíblica.
El único que debe de ser adorado y exaltado es nuestro Señor y Rey Salvador, Jesucristo, no la figura de nadie. Hermanos, hay mucho materialismo que se ha convertido en los dioses modernos. Es infinita la lista, porque muchos cristianos diríamos, bueno, yo no tengo dioses, no tengo imágenes en mi casa, sí, pero ¿dónde están los dioses que están en tu corazón y en el mío? Nosotros podemos crear nuestros propios dioses, los dioses que dominan nuestro corazón. Cuando hacen encuesta en jóvenes entre 16 años y 24 años y le dicen, ¿cuáles son de las 3 carreras que están en primer lugar entre la juventud querer ejercer? Una de ellas es ser YouTube, creadores de contenido. No es solamente por la libertad que da para tú levantarte y acostarte a la hora que te da la gana, sino la exposición de la persona. El hecho de que pueda ser mirado, observado, seguido, visto por miles. Esto apasiona el alma humana, es parte de los ídolos que están en nuestro corazón. Todos queremos ser vistos, todos queremos ser aplaudidos, queremos pasar por una plaza y decir, wow, este es el pastor que vi en YouTube, wow, esta es la doctora que me habla de cómo transformar una parte de mi cuerpo. A todos nosotros nos gusta eso, o solo al pastor. ¿Se entiende? Pero nosotros debemos de descubrir de qué manera eso nos afecta de alguna manera en nuestra relación con Dios. Si eso es solamente una diversión o solo parte de nuestra profesión o de alguna manera hay una exaltación de nuestros egos que necesitan ser alimentados. Hermano, vivimos en un mundo que está lleno de opiniones sobre Jesús. Y el mundo tiene que hacérsele la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Hermano, Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significo para ti? Tu respuesta determina tu fe. Mateo capítulo 10, en los versículos del 32 al 33, Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese, es decir, que se compromete delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Jesús es rechazar su obra, negar a Jesús es rechazar su mensaje. Negar a Jesús es oír su mensaje y hacer lo que nos da la gana. Hay muchas formas de negar a Jesús. Podemos seguir a Jesús de labios, pero en nuestro caminar, en nuestra vida, negar la obra de Cristo con nuestras infidelidades, negar la obra de Cristo con nuestra doble vida, negar la obra de Cristo con una vida de mentira, de falsedades, de engaño. En nuestros hijos, nuestra propia mujer, nuestro marido. Hay gente que vive ocultando cosas. ¿Por qué? Porque viven una doble vida, porque no les ha amanecido Cristo. Y se dicen ser cristianos, se dicen ser cristianas, pero viven doble vida. Y si tú le preguntas, ¿tú vas para el cielo? Sí, pastor, yo voy para el cielo, pero cualquier cielo, el cielo de tu imaginación, vas para el infierno. A menos que venga en tu vida arrepentimiento, fe, arrepentimiento y fe, arrepentimiento de no vivir una vida a la altura de lo que la palabra de Dios manda y ordena. Y no estoy hablando de vidas perfectas, pero vidas que sinceramente buscan agradar a Dios. Nunca podremos obedecer perfectamente a Dios, pero sí podemos obedecerle sinceramente. Decirle, Señor, hice mi mejor esfuerzo por agradarte. Tú lo sabes, tú conoces mi corazón. Es muy importante saber quién es Jesús para ti y para mí. ¿Por qué? Porque eso va a determinar de qué lado estamos. Si estamos con Jesús. Pero pastor, yo no me he decidido. No decidirte, ya te estás decidiendo.
Pastor, yo estoy pensando. Está todavía pensando, lo significa que está del otro lado. Y dice el Señor que el que no está con Él, desparrama. Una vez un predicador contó que en una ocasión, en una clase bíblica, un joven, frente a la pregunta ¿quién es Jesús para ustedes?, se paró, se puso de pie y dijo: Jesús es el que dice la verdad sobre Dios. Él le encontró que esa era la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque este joven entendió lo que muchos todavía no han entendido, que Jesús es el que nos revela al Padre. Jesús es el que nos enseña quién es el Padre. Jesús es el que abre el corazón del Padre. Jesús es el que dijo en Juan capítulo 14, versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? Al Padre. En Juan 17, 25, en la oración intercesora, Jesús dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús en este momento está orando por sus discípulos y por todos aquellos, incluyendo a nosotros al día de hoy, que creeríamos en Él. Él dice: estos nos han conocido, es decir, conocer a Jesús es conocer al Padre. Volviendo a Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Recuérdate que era un lugares sumamente religiosos y habían sido impactados por un predicador, y es interesante que dos de los que menciona Jesús fueron precursores de Cristo. Uno es Juan el Bautista y otro Elías, el profeta Elías, un hombre altamente admirado en el Antiguo Testamento, admirado por los judíos. Conocían de Juan el Bautista, sabían que era un predicador fuerte, era un hombre que con una voz de trueno decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Una vez que había unos fariseos queriendo bautizarse, le dijo: oigan, ¿qué ustedes hacen aquí? Tienen que arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento. Hermanos, yo quiero decirte que mucha gente todavía al día de hoy se confunde con respecto a quién es Jesús y lo denomina de manera incorrecta. Otros dijeron que era Elías. ¿Por qué? Porque Elías hizo milagros extraordinarios que nadie había hecho como Elías. Un día dijo: no se va a llover, y no llovió. Un día dijo: ya no va a haber sequía, va a llover, y comenzó a llover. Fue a visitar una viuda en el Antiguo Testamento y le dijo: trae una vasija, y una gente que estaba dispuesta a morirse con su hijo, pues hizo que fluyera un aceite de manera providencial para poder sustentar, y mientras hubo cántaro, hubo aceite, gloria a Dios. Y Elías multiplicó esa harina y ese aceite en la casa de la viuda con lo poco que tenía. Y Jesús decía: la gente hace milagros como Elías, resucita muertos, pues tenía que tener el espíritu de Elías. Es Elías reencarnado en la persona de Jesús. Algunos pensaban, hermano, pero tenían una idea incorrecta, porque situaban a Jesús como un simple milagrero. En el día de hoy hay gente que van a las iglesias detrás de un milagro, no de la persona de Jesús. Gente que están enferma, te dicen a ti: tú vas a tu iglesia, por favor, ora por mí, que tengo cáncer o epilepsia o sufrió un ACV o lo que fuera. No están interesadas en la persona de Jesús, están interesadas en un milagro, que Dios les resuelva su problema. Hay gente que viene a la iglesia buscando que Dios les resuelva un problema financiero, que les repare el hogar, que le consiga un buen trabajo, que le consiga pagar las deudas, o lo que fuera, pero no están interesados en la persona de Jesús. Alguien
¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Hermano, la gente está detrás del milagro. Si nosotros ponemos un anuncio en la televisión y dijéramos que el próximo domingo aquí hay un predicador local o internacional con reconocida fama para sanar, posiblemente la iglesia no nos quedaran asientos. Vinieran todo tipo de enfermos, pero vendrían detrás de la persona de Jesús. No, venían detrás de la solución a su problema. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nosotros pecamos, hermano, porque somos pecadores y tenemos un problema en el corazón. Nuestro problema está en nuestro corazón, que está dañado. Todo lo que hacemos está dañado, tiene un vicio de pecado, está manchado por el pecado. 10 leprosos había. Fueron donde Jesús, sánanos. Uno regresa de los 10 leprosos. Jesús le dijo, vayan al templo y allí presenten su ofrenda. Y mientras iban, fueron sanados. Eran 10. Pero solo uno se devolvió. Solamente uno regresó para darle gracias a Jesús. Estaba interesado en aquel que le estaba quitando la lepra, decirle, Señor, gracias, gracias, me volviste la vida, me volviste, ya voy a tener sociabilidad, voy a poder acceder a un empleo, no tengo que vivir de la mendicidad, no tengo que estar ocultándonos bajo la maldición de la lepra. Señor, gracias. Y cuando Jesús lo tiene enfrente, le dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿No que eran 10? ¿Dónde están los otros? Así somos nosotros, hermano. Durante estos 25 años de pastoreo, yo he visto todo, hermano. He visto gente que han venido acá y han dicho, Señor, no puedo tener un hijo. Y Dios le da un hijo. Y dejan de venir a la iglesia. Señor, pastor, yo quiero que el Señor me arregle el negocio. El Señor le arregle el negocio y dejan de venir a la iglesia. Pastor, yo quiero que Dios me dé una compañera. Dios le dé una compañera y dejan la iglesia. No estaban detrás de Jesús, estaban detrás de la solución a un problema, a una necesidad humana. ¿Por qué? Porque su corazón no era convertido a Jesús, no le había amanecido Cristo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es una costumbre religiosa? Pues el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano, de entender que la gente que viene a la iglesia, por venir a una iglesia, incluyendo esta iglesia, no va a ser salvo si tú no tienes un encuentro personal con Cristo. El pastor no puede salvarte. La iglesia no puede salvarte. Quien te puede salvar es la persona de Cristo, en quien tú tienes que depositar toda tu confianza. Es en la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Cristo sigue preguntando 2000 años después, ¿soy yo tu Salvador? ¿Soy yo tu Señor? La respuesta de Pedro, Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración espectacular, llena de cristología. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él ya había recibido una revelación de la persona de Jesús. Y esa revelación no vino porque se lo soñó, porque se lo inventó, porque vino por su gran inteligencia o sabiduría, sino fue una revelación directa del cielo. Esta es una de las declaraciones más poderosas, más centrada, más cristológica que hay en la Biblia. Marca un antes y un después en la definición de lo que es ser creyente, de lo que es ser iglesia, y define el rol de la iglesia y su unión vital con Cristo de ahí en adelante. Ya no es un grupúsculo de 12 apóstoles, es la institución en Mateo 16
de lo que sería su iglesia. Hermano, cuando se le llama el Cristo, estamos hablando de que es el ungido en griego. Y en el Antiguo Testamento, ungido se traducía como el Mesías, el enviado. Hermano, y este Mesías fue profetizado desde el Génesis, ese que iba a herir al enemigo en la cabeza. Hermano, y las tres funciones en el Antiguo Testamento del Mesías estaban claramente tipificadas a través de cientos de profecías. Una de las misiones del Mesías era el ser rey. Y todo rey viene a reinar. Y Cristo vino a reinar, implantar un reino, pero no un reino humano, un reino donde iba a reinar en los corazones de los hombres. Un reino en donde iba a hacer que el hombre pudiera buscar, anhelar a Dios, volcarse a Dios, porque hacia su palabra de manera voluntaria, no de manera religiosa. Hay una gran diferencia. Cuando Jesús viene como rey, vino como un rey humilde, como un siervo en su primera venida, pero él, aún viniendo como un siervo, era y es el rey de reyes. Él vino a establecer un reino para gobernar el corazón de los hombres de manera individual, siendo un Dios personal. Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Yo hablaba ayer con una persona y le decía, lo que Dios va a demandar de ti no necesariamente lo va a demandar de mí. ¿Se entiende? Hay gente que Dios no le permite ningún exceso, ningún tipo de exceso, y a otros sí le permite otras libertades. ¿Se entiende? Por eso nosotros no podemos estar jugando, no, mira, este cristiano de esta manera. ¿Por qué? Porque hay tratos. La verdad es única, es la palabra de Dios, y este es el marco. Sin embargo, Dios con algunas personas es mucho más estricto que con otras. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Me encanta que yo conocí una mujer hace muchos años que me dijo, mire, pastor, yo puedo hacer eso, pero en mi relación con Dios no puedo hacerlo. Porque cualquiera puede hacerlo, pero Dios conmigo de manera personal me ha prohibido eso. ¿Alguien está entendiendo? De pronto una persona me dice eso y yo me detengo. ¿Por qué? Porque es un trato de Dios con esa persona. Lo que no puede hacer esa persona, que todo el mundo tenga que ser como ella. ¿Se entiende? Porque cuando tú quieres que todo el mundo sea como tú, entonces te conviertes en un perfecto religioso. Pero hay que respetar ese tipo de trato de Dios. Entonces, si Él viene a reinar, la pregunta es, ¿Jesús está reinando en tu vida? ¿Jesús está reinando en mi vida? ¿O quien está reinando eres tú? Pon el dedo así, ponlo para adelante. Ahora busca a alguien, indícale en su propia cara, y dile, ¿está reinando Cristo en ti? ¿Está reinando Cristo en ti? ¿O quien está reinando es tú mismo? Ay, hermano, ¿quién reina? ¿Quién está mandando sobre ti? ¿Cristo o tú mismo? Parece que a veces somos nosotros los que estamos reinando. ¿Por qué? Si tú quieres saber cómo alguien piensa y su relación con Dios, oye cómo ora. Si su oración es, dame, súpleme, consígueme, búscame, su oración está centrada en recibir, dame, para mí, dame, resuélveme a mí. Y si sobra algo, dale a la hermanita algo. Tenemos muchas distorsiones aún siendo cristianos por los ídolos que hay en nuestro corazón. El segundo aspecto de un Mesías tiene que ver con ser sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Es un mediador entre Dios y los hombres.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuántos mediadores hay? 10, 5, 3, no, uno solo, Cristo. Si alguien dice que puede ser mediador, ni el Papa, nadie. No hay un pontífice, no hay alguien que hace puente entre Dios y el hombre, solo Cristo, el cual te pido un aplauso. Es interesante, hermano, que Él vino a ser rey, Él vino a ser sacerdote, hermano. Y la tercera función de un Mesías es ser profeta. Cristo fue el más grande de todos los profetas, porque vino a traer palabra de Dios mismo, siendo el Dios en la tierra. Un profeta trae la verdad de Dios al pueblo. Y Cristo vino a hablar como ningún otro, con una autoridad como ninguno tenía. Es interesante en la declaración de Pedro, cuando dice el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen bien. Como hijo, Jesús tenía naturaleza divina igual al Padre. Es decir, Pedro, tú eres el Cristo, le quiso decir Pedro, el Hijo del Dios viviente. Pedro está haciendo un claro contraste de Dios viviente, de la fuente de la vida, que envió a su Hijo, que es de la misma naturaleza, de la misma fuente del Padre. Entonces el Padre y Él son exactamente lo mismo. Es poderosa esta declaración, hermano. Y en griego, el artículo que define Él, la palabra Él es un artículo que define. El Hijo no dijo nosotros somos hijos. Tú y yo, si comenzamos a caminar, dice, ahí va un hijo de Dios. Pero no se puede decir de nosotros, ahí va el Hijo de Dios. ¿Se entiende? Es decir, como nosotros hay mucho. Se para una hermana, ahí va una hija de Dios. Se para un hermano, ahí va un hijo de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué un hijo, una hija? Porque como nosotros hay muchos. Pero de Cristo no se puede decir, ahí hay un hijo de Dios, sino el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermano, imaginémonos la escena. Le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, eso es poderoso, porque le está diciendo, la identidad de quien yo soy no vino de ti, vino porque hubo un fax, hubo un telegrama, hubo un mensaje directo del cielo a tu mente, a tu corazón, hubo un WhatsApp directo. Se requiere la revelación de Dios para entender quién es Jesús todavía el día de hoy. Y esa revelación viene cuando abrimos la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrarnos con la persona de Jesús. La palabra de Dios nos revela quién es Cristo. Debemos de encontrar en Cristo, en todas las palabras, en todas las páginas de la Biblia, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la persona de Jesús, ese Salvador que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Hermano, cuando leemos, escuchamos la palabra de Dios, produce dos reacciones: o aceptación o rechazo. La palabra de Dios o te cambia y produce una reacción, o te deja igual. Y si te deja igual, estás totalmente perdido, totalmente perdida. Cuidado, hermano, con los casi cristianos. Hay gente que se le pregunta saliendo de la iglesia: ¿usted es cristiano? No, yo soy amigo de la iglesia, me gusta mucho la iglesia, me gusta ese pastor. Yo soy casi cristiano, yo con un empujoncito entro. Hermano, un casi cristiano es un completo perdido. Digan conmigo, ay.
Entre nosotros hay casi cristianos. Andan con Biblia, tienen mucha tiempo en la iglesia, hasta se saben los coritos, se saben las alabanzas, pero no son cristianos. No les ha amanecido Cristo. Hay gente con testimonios que tuvieron 5 años, 10 años y hasta 20 años en una iglesia. Que un día llega un predicador, casi siempre no es su pastor, no es el pastor de la iglesia, y frente a un mensaje lleno del poder del Espíritu de Dios, hace un llamado. Alguien hoy quiere entregarse de verdad a Cristo, y ese hermanito con 5, 10, 15, 20 años viene compungido. Yo hice creer que era cristiano, pero yo no lo era. Pero hoy me entrego a Cristo. Hermanos, es como Job, que dijo en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay gente que de oídas han oído a Dios, pero no conocen a Dios. Pastor, pero anda con una Biblia. No conocen a Dios. Pastor, pero va a una iglesia. No conocen a Dios. Pastor, yo procuro estar en todas las actividades de la iglesia. Está bien, pero procura con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, conocer a Dios. Amén. ¿Qué significa para nosotros? Yo estoy casi terminando. La confesión que hizo Pedro. Si Jesús es el Cristo, entonces Él es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey, Él está para reinar en nuestras vidas. ¿Cómo debe de ser nuestra respuesta? Igual que Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8, que dijo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, esas son las preguntas. Esa es la pregunta más fundamental. ¿Quién es Cristo para ti? Es una pregunta que todavía tiene que confrontarte a ti cuando te vayas a beber tu cerveza. ¿Quién es Cristo para ti? Cuando vayas por ahí de juerga en tu doble vida, ¿quién es Cristo para ti? Pastor, pero yo hasta diezmo. ¿Quién es Cristo para ti? Tu vida no puede limitarse a sentar tu cuerpo en una iglesia y no tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Y a su nombre. Todo tiene que oler a Cristo. Cristo es nuestro todo o no es nada. Jesús está llamado a ser el todo en nuestras vidas. ¿Por encima de qué? Por encima de todo. Por encima del pastor, por encima de tu mujer, por encima de tu marido, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de todo. Hay un hermano que tenía un tiempo que no venía a la iglesia y me dijo, yo no vengo a la iglesia porque el único día libre que yo tengo es el domingo. Yo desde que el Señor me llamó al pastorado, no tengo día libre, porque mis domingos son del Señor. Bienvenido al club. Bienvenido a la lista. Yo he sabido venir a predicar con gripe, sin gripe, con fiebre. Y es como la historia del joven que le dijo a su mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, y la mamá le dijo, usted tiene que ir a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia, mamá. Usted tiene que ir a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Usted sabe que tiene que ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres el pastor. A veces yo no tengo ganas de pararme. No tengo ganas. Me encantaría quedarme durmiendo hasta las 11. Arroparme y pensar que ninguno de ustedes existen.
quedarme acostado en un cheilón. Pero ¿sabe qué? El Señor ha puesto mucho amor en mí para ustedes. Un amor que supera mi propio egoísmo. Hermano, esto de ser cristiano, o usted esté en esto o no esté. Esto no es para jugarse, porque con esto usted se está jugando su destino eterno. No podemos jugar a ser cristiano. O estamos en esto o no estamos. Hermano, yo tengo 41 años siendo cristiano. Lo conocí a los 24 años de edad. Muy joven. Yo no lo busqué, él me salió al encuentro. Ustedes conocen parte de mi testimonio. Yo salía de la casa de una noviecita que yo tenía, tan corrupta como yo. Y el Señor me llamó casi a la medianoche. Yo estando caminando en la antigua 27 de febrero. Y digo antigua 27 de febrero porque la 27 de febrero que ustedes conocen no es la 27 de febrero que yo conozco. Donde yo caminaba, ahora hay un elevado, ¿cómo se llama? Un túnel. Si yo comienzo a caminar por ahí, me caigo. Y esa noche el Señor me llamó por mi nombre. Eso es de loco, hermano. Y yo pensaba que alguien me estaba jugando una broma pesada. Y comencé a buscar entre los arbustos creyendo que alguien se estaba escondido ahí llamándome. Yo no estaba pensando en Dios, pero Dios estaba pensando en mí. Y ese día cambió mi vida, un 18 de diciembre de 1984. Y yo me acuerdo que vi al frente el nombre de una iglesia y crucé allá. Y la misma voz que dijo mi nombre me dijo toque. Y yo toqué. Y salieron unos señores de una oficina que había atrás. Eran los ancianos y el pastor de esa iglesia. Y me dijo, había una celosía, así se llamaban a las persianas de cristal. Y abrieron como hasta media asta la celosía pensando que yo podía ser un ladrón o alguien así. En ese entonces también había ladrones. Y abrieron la celosía y me dijeron así como medio separado de la celosía, joven, ¿qué usted quiere? Yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Yo era católico, apostólico y romano. Había estudiado 12 años en el colegio de La Salle con cura. Iba todos los viernes a la misa durante 12 años. Y yo no sabía, yo le dije, yo no sé. Yo no sé que estaba ahí al frente, oí mi voz, la voz me dijo que cruzara, yo estoy aquí y la misma voz me dijo que toque. Y ellos cuando oyeron mi testimonio, que se lo dije así, me dijeron, usted está recibiendo un llamado directo de parte de Dios, y me abrieron la puerta. Pude haber sido un asaltante, pero yo era un hombre con hambre de Dios. Y ese día me hicieron el parto, recibí al Señor, y hasta hoy le estamos sirviendo para su gloria. ¿Saben una cosa? Nunca he pensado negar a Jesús ni por un segundo. Ni blasfemado, ni mucho menos. Sí me he sentido muchas veces mal, porque no entiendo. A veces cojo pique conmigo mismo por mi alta capacidad pecaminosa. Y usted dirá, ¿en qué sentido, pastor? Porque con mi mente y mi corazón pienso cosas que muchas veces no agradan a Dios. Y tengo que llevar en oración y decir, Señor, perdona por haber visto lo que no debía haber visto. Por haber dicho cosas con mi labio que no debía haber dicho. ¿Se entiende? Hay veces que nosotros catalogamos como pecado las grandes cosas como adulterio, fornicación, pero tenemos que aprender a cazar las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. A mí me dijo una persona con 25 años de casado, que no es de esta iglesia, yo estoy encontrando a mi mujer vieja. Y yo le dije, ¿cuándo tú la encontraste vieja?
porque tú tienes la misma edad de ella. O sea, hay pecados que asaltan el corazón del hombre y de la mujer, que no llega a hacer comparaciones. Pero tenemos que entender que es nuestra naturaleza pecaminosa y que eso no viene de Dios, que tenemos que tratar de eliminar los ídolos que conquistan nuestro corazón. Nosotros somos muy fáciles para jugar a las mujeres. Cuando una mujer cae embarazada, comienza a ver que su vientre comienza a crecer y que los pantalones ya no le sirven, que la ropa no le sirve, que solo 2 o 3 baticas le sirven. Y nosotros tenemos que tener la suficiente amor hacia esa mujer para decirle: te ves bella, porque estás en el estado más hermoso que una mujer puede estar, que es el estado de preñez, de embarazo. Hay veces en donde mucha gente lo que necesita es una palabra. Nosotros debemos de ser, como hijos de Dios, alguien que pueda capaz de ver lo bueno de Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si solamente ven las inmundicias que nosotros tenemos, pues mucha gente se va a decepcionar. Pero cuando nosotros aprendemos a ver que esa persona que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y que Cristo murió por esa persona tiene un valor grande para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Hermano, una vez Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los religiosos se espantaron y fueron donde el ciego y le preguntaron: ¿quién fue el que te sanó? Y el ciego dijo: no, pues no sé, yo sé que me puso las manos y me sanó. Y ellos le dijeron: ese que te sanó es un pecador. Y él le contestó: yo no sé si él es pecador o no, solo sé que yo antes no veía, estaba ciego y ahora veo. Y a él lo expulsaron los religiosos, le dijeron: no vas a volver más a la sinagoga, vete. Lo expulsaron. Y dice Juan capítulo 9, 35, que tuvo un encuentro de nuevo con Cristo. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora él veía físicamente, pero comenzó a ver con otros ojos espirituales. Versículo 36, respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y dice el texto que le adoró en ese momento. Y la palabra adorar es que proscuneo, se arrodilló, se postró, adoró, porque entendió que no solamente había tenido un encuentro con el que le hizo el milagro, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos de nosotros nos parecemos al ciego. Dios hace cosas, pero no identificamos quién la hizo. Pero Dios hoy, a través de este mensaje, quiso tener una aproximación, una cercanía con nosotros, para que nosotros podamos saltar de muerte a vida y podamos decirle: Señor, ahora veo lo que no veía y yo quiero venir a confesarte, yo quiero venir delante de ti para adorarte. Yo no tengo la capacidad a mis años de arrodillarme como se arrodilló el hermano, pero yo sí tengo la capacidad todos los días de poder postrar mi corazón delante de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.